Queridos amigos y hermanos, bienvenidos a un nuevo podcast, Estudio de la Escuela Sabática. La lección para esta semana se titula Deuteronomio en el Nuevo Testamento. Y el versículo para memorizar nos dice: Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Dónde está este hermoso versículo? En Mateo capítulo 4, versículo 4. Y la lección para el día de hoy, jueves 16 de diciembre, ya estamos finalizando prácticamente el año. La lección para hoy día se titula Horrenda cosa. El libro de Hebreos, con toda su profundidad y sublimidad, era en muchos sentidos solo una larga exhortación a los judíos creyentes en Jesús. Y lo que les exhortaba a hacer es: permanezcan fieles al Señor. Esta fidelidad, por supuesto, debe surgir de nuestro amor por Dios, por quién es Él y por su carácter y su bondad, expresados con su mayor fuerza en la cruz de Cristo. Sin embargo, todos los seres humanos a veces necesitan que se les recuerde cuáles serán las terribles consecuencias de alejarse. Es decir, debemos recordar que a fin de cuentas, si no aceptamos lo que Jesús ha hecho por nosotros, al haber pagado el castigo por nuestros pecados, tendremos que pagarlo por nuestra cuenta. Y eso implica el lloro y crujir de dientes. De hecho, eso está en Mateo capítulo 22, versículo 13. Seguido de la destrucción eterna. Te invito para que busques tu Biblia, porque vamos a estudiarla. Ahora, si no la tienes disponible en este momento, no te preocupes, yo leeré por ti. Vamos a leer Hebreos capítulo 10, del versículo 28 al 31, y vamos a responder la siguiente pregunta: ¿qué quiere decir Pablo y cómo se aplica a nosotros también estos versículos? Entonces vamos a Hebreos capítulo 10, versículo 28 al 31. Y nos dice, versículo 28, el que viola la ley de Moisés, por el testimonio de 2 o de 3 testigos, muere irremisiblemente. Versículo 29, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecéis o merecerá el que pisotea al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en el cual fue sacrificado, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Qué interesante que Pablo cite a Deuteronomio para exhortar a los creyentes judíos a permanecer fieles a Dios. Pablo cita a Deuteronomio capítulo 17, versículo 6, en relación con el hecho de que alguien considerado digno de muerte enfrentaría esa muerte solo después de que al menos 2 personas testificaran contra él. Pero Pablo hizo esto para dejar en claro que si la infidelidad podía llevar a la muerte bajo el antiguo pacto, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisotea al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en el cual fue sacrificado, e hiciera afrenta al Espíritu de gracia? En otras palabras, ustedes tienen más luz y más verdad que ellos, y saben del sacrificio del Hijo de Dios por sus pecados. Por lo tanto, si se apartan, su condenación será mayor que la de ellos. Inmediatamente después, Pablo regresa a Deuteronomio. Ahora a Deuteronomio capítulo 32, versículo 35, simplemente para reforzar su argumento. En vista de lo que habían recibido en Cristo y de que conocían la gran provisión hecha en favor de ellos, el Señor, quien dijo, mía es la venganza, juzgará a su pueblo,
por su apostasía e infidelidad. Al fin y al cabo, Él había juzgado a los antepasados que ellos, ¿sí?, que no tenían lo que tenían estos judíos del Nuevo Testamento, la revelación más completa del amor de Dios manifestada en la cruz. Entonces, básicamente, Pablo está diciendo, están advertidos. Bueno, y en nuestro caso, sí, estamos advertidos. Jesús juzgará a su pueblo. Eso está en Deuteronomio capítulo 32, versículo 36. ¿Cuál es la única esperanza de este juicio? Bueno, los invito para que leamos Romanos capítulo 8, versículo 1. Romanos capítulo 8, versículo 1. ¿Qué nos dice el Señor en su palabra? Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y ese es el llamado que Dios nos hace para evitar cualquier cosa horrenda, para evitar la muerte eterna. Él nos está diciendo claramente, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Y tú aceptas el sacrificio de Jesús? Entonces, nos toca decidir. ¿Aceptamos el sacrificio de Cristo Jesús en la cruz? Él murió por ti y murió por mí. Y si nosotros aceptamos a ese gran sacrificio, no vamos a andar más conforme a la carne, sino que conforme al Espíritu Santo. Y una de las cosas importantes es que nosotros vayamos creciendo espiritualmente. Por lo mismo, si este podcast te está ayudando, bueno, ayúdanos a compartirlos con algún amigo, algún hermano de iglesia que a lo mejor ya no está en la iglesia porque ha dudado. No juzguemos. Hazle llegar este podcast, porque Dios quiere que nosotros crezcamos espiritualmente. Y qué mejor manera de ir conociendo día a día el gran amor de Dios por cada uno de nosotros. Dios te bendiga, Dios te guarde y te prospere en su amor. Nos escuchamos el día de mañana con la ayuda de nuestro Creador.